1. Ekai Center siempre ha defendido el concepto de desarrollo sostenible como una orientación del desarrollo desde una perspectiva de muy largo plazo que, en definitiva, evite que el aparente crecimiento económico de corto plazo se consiga comprometiendo el desarrollo económico de los años o décadas siguientes. También como consecuencia de la necesidad de tener en cuenta aspectos sociales o medioambientales que, aunque no tengan repercusiones sobre el desarrollo a largo plazo, son en sí mismas dignas de tenerse en cuenta a la hora de enfocar el modelo de desarrollo. 2. Sin embargo, el concepto de desarrollo sostenible tiene enfoques tan variados que, como es lógico, su interpretación tiende a adaptarse a los intereses de cada agente o cada medio de difusión. 3. El propio término sostenible está siendo sometido a un abuso tan evidente que todo hace prever un desgaste y una rápida ridiculización del término. Proyectos sostenibles, políticas sostenibles, bonos sostenibles, inversiones sostenibles, empresas sostenibles, etc. 4. El problema es que, en este como en otros casos, el liderazgo en la interpretación dominante del concepto de sostenibilidad lo acaba teniendo, lógicamente, quien controla los medios y quien controla los agentes políticos y sociales, la élite corporativa. 5. Como consecuencia de ello, el concepto de desarrollo sostenible está siendo cada vez más manipulado por la oligarquía occidental en dos direcciones básicas. A. Para conseguir financiación pública para disparar sus beneficios en proyectos empresariales sostenibles que se rentabilizan gracias a los recursos públicos. B. Como una justificación de su estrategia de destrucción creativa a través del decrecimiento. 6. De esta forma, el concepto de desarrollo sostenible se transforma en realidad en un instrumento para impulsar un menor desarrollo o, cada vez de forma más clara, el decrecimiento. 7. Es cierto que el criterio de sostenibilidad correctamente entendido puede suponer una cierta limitación del ritmo de crecimiento o, más correctamente, del ritmo de crecimiento a corto plazo. Por eso, es precisamente nuestra capacidad de desarrollo económico la que nos permite sacrificar una parte del crecimiento a cambio de la sostenibilidad. 8. La lógica nos llevaría a entender que los esfuerzos a favor de la sostenibilidad sean mayores cuando el ritmo de crecimiento es alto. Y, al contrario, que estos esfuerzos se minimicen en periodos de crisis o recesión. 9. Por eso resulta sorprendente el relanzamiento que, desde las élites corporativas, se está produciendo en este momento de las políticas de sostenibilidad. 10. Cuando aún no hemos salido de la crisis financiera, nos enfrentamos a un hundimiento económico como consecuencia de las políticas de confinamiento adoptadas para hacer frente a la epidemia COVID-19. Y es precisamente en este momento cuando se pretende impulsar con más vigor que nunca el desarrollo sostenible, dar prioridad a los proyectos sostenibles, relanzar especialmente la economía verde, etc. Extraño y claramente contradictorio. 11. Establecer ese tipo de prioridades en los proyectos de inversión significa reducir las opciones de relanzamiento económico, ni más ni menos. Algo realmente sorprendente en una situación económica tan desastrosa como la actual. 12. La explicación lógica es la que Ekai Center viene difundiendo. Todo parece indicar que el hundimiento del modelo neoliberal que reconocen ya las propias élites occidentales ha obligado a apretar el acelerador de la destrucción creativa.